Buenas tardes, de nuevo con ustedes en el programa semanal Calle Libertad. Durante esta primera parte del programa tengo el honor de estar acompañado de Juan José Hidalgo Lavie, gaditano de profesión, dentista, y viene aquí personalmente, desde luego como se representa así, pero también vamos a hablar porque es presidente de la Asociación Sefarad de Cádiz. Sefarad es una palabra judía que significa España. Los sefardíes, los sefarditas, fueron los judíos españoles expulsados por los reyes católicos, algunos de los cuales aún conservan la llave de su casa de España. Bueno, pues de su asociación, de las actividades que tienen, de la relación de Cádiz con Israel, que la hay, de todo ello hablaremos hoy con Juan José. Juan José, muchísimas gracias por venir al programa. No, encantado. Juan José, tú eres gaditano. Sí. Nacido en... Pues yo nací en el barrio de Santa María, en la calle Álvarez Cavera, ahora se llama Mirador. La calle Mirador. En el seno de una... ¿Sois cuántos hermanos? Somos 3 hermanos. Sois 3 hermanos. Y te voy a preguntar directamente, tú descubres tu origen hebreo tarde, pero bueno, está ahí ese origen hebreo que viene por rama materna, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso. En un principio, cuando eras pequeño, ¿hablabais o comentabais algo sobre ese tema en casa? Pues la verdad que en casa no mucho, sí que veía detalles, como cuando falleció un familiar que tapaba a mi abuela los espejos, o cuando mi abuelo era marino, trabajaba en un barco. Entonces, cuando regresaba de la mar, ponía a sus hijos en fila y le besaban la mano. Esos eran signos de cultura hebrea. De cultura hebrea. ¿Cuándo te das cuenta, o cuándo eres consciente, o cuándo te dicen por primera vez que tú puedes ser de descendencia hebrea? Hombre, de saber que era de descendencia hebrea me surgió ya de muy mayor. La primera vez fue por mi origen. Siempre pensé que mi apellido era francés, por Lavie, pero ya estando en la universidad, más de un compañero me comentó que era de origen hebreo. Y ya por circunstancias familiares me entró un poco la inquietud de investigar y fui a Israel, y en el Museo de la Diáspora, en Bejat Fusot, que está en Tel Aviv, entonces me dieron, di mis señas de apellido y evidentemente se confirmó mi origen. Claro. Tienes una anécdota, ¿no? Con una señora allí. Sí, tengo una anécdota de que cuando yo le dije mi nombre, mi apellido, la señora me abrazó y se emocionó. Yo la verdad que me quedé un poco así acongojado, que es lo que le había dicho a esta señora. Ya con el paso del tiempo, pues bueno, empieza a saber la historia de Israel, y resulta que el apellido Lavie, pues el gran rabino de Israel se llamaba Lavie, y su hermano Naftali Lavie fue uno de los precursores del Estado de Israel. De hecho hay un kibutz allí en Israel y que tiene nuestro apellido, y un avión de las Fuerzas Armadas también. Juan José, ¿por qué vienen tus padres? ¿De dónde proceden y por qué vienen a Cádiz? Bueno, mis abuelos, mi abuelo venía de Gibraltar, ¿vale? Sí. Y después ellos se casó con una señora que vivía en los barrios. Ya de los barrios ya ellos se desplazaron aquí a la capital. Quiere decir que desde tus abuelos, tus padres, vosotros os habéis criado, digamos, aquí en la ciudad, ¿verdad? En la ciudad, sí. ¿Y a qué colegio, qué instituto fuiste? Bueno, yo fui a un colegio de monjas, al colegio de San Martín. Después tuve los hermanos de la Salle. Sí. El COU lo estudié en el Instituto Columela, y después ya pasé a la universidad, en la Facultad de Medicina en Cádiz,
y ya después hice estomatología en Madrid, odontopediatría también en Madrid, el máster. Tu familia no es una familia, al menos tus padres, ¿no? No son de carrera y sin embargo vosotros todos tenéis una carrera, me parece, ¿no? Mi hermano y yo sí. Bueno, exacto. Mi hermano es doctor en ciencias políticas, profesor sí, de la... Y tiene sociología. muchas publicaciones también, ¿no? Sí, tiene... Me acuerdo que la última publicación que tiene, que es un trabajo sobre Henrietta Zoll, que el prólogo lo hizo el embajador Alombar, el embajador de Israel. Cuando yo tuve que presentar a mi hermano, le dije que había hecho 11 publicaciones, porque eran los 11 libros que yo tenía. Cuando salimos de allí me dijo que sí, yo le tenía algo contra él. Digo, ¿por qué? Dice, porque son 20 y tantas, le había rebajado el número, el récord suyo. Bueno, y bueno, quiero decir que tu familia estaba preocupada porque tuvieseis carrera y tú elegiste medicina en este caso, sí. Quizás porque estaba en Cádiz o quizás por vocación o las dos cosas. No, la verdad que yo hice medicina porque a mí me gustaba mucho la educación física y mi padre, pues bueno, siempre... Él era panadero y tenía mucha cosa de tener un hijo médico y bueno, ya está, las circunstancias de la vida hizo que yo hiciera medicina y ya está. Bueno, vamos a hablar, si te parece, Juan José, de Cádiz, una ciudad con muchísima historia y posiblemente haya tenido su, vamos a llamarle su gueto, puede ser, o su judería. Su judería, mejor, sí. Podríamos situar a la judería, tenemos símbolos judíos en la ciudad, ¿verdad? Sí, hay dos muy llamativos que simbolizan los dos candelabros judíos. Una es una Hanukkah, y otra es una menorá. La diferencia está en el número de brazos. La Hanukkah tiene 9 brazos y la menorá tiene 7. Quiero recordar que la casa de Almirante, en la misma, el portal, sí. Hay una menorá y en la calle Suárez de Salazar hay una Hanukkah. Ajá. Creo que también existe y eso es una investigación del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, el señor don Alberto Ramos, que en la calle San Francisco están también los leones de Judá. Pero bueno, quizás eso se escapa un poco a lo que es el entorno, a lo que creemos que es donde estuvo la judería en Cádiz, que fue el barrio Santa María y el barrio del Pópulo. Una judería medieval, me imagino. Sí, por supuesto. Posiblemente hasta la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos, ¿no? Sí, por supuesto. Hay también un hecho interesante que protagoniza también nuestra ciudad en relación a los refugiados judíos. En el año 1944 parte un barco desde la ciudad de Cádiz a Israel, a Haifa. Sí, han salido, hubieron varias trayectorias desde varios viajes desde el puerto de Cádiz. La más importante fue el 26 de octubre del año 44 y ahora se va a cumplir los 70 años. ¿Vale? Fueron eran jóvenes profesionistas y que partieron del puerto de Cádiz, creo que fueron a las 4:30 de la mañana hacia el puerto de Haifa. Este hecho yo lo hemos llevado en mi asociación, a la cual yo presido, y para ver si es posible que pudiéramos ese día hacer un acto conmemorativo para poder hermanar las dos ciudades, tanto Cádiz como Haifa. Yo creo que tenemos argumentos más que justificados para que estas dos ciudades puedan ser hermanas. Es decir, partieron gentes que eran víctimas del Holocausto. Sí. Y fueron hacia Palestina para la creación del nuevo Estado de Israel.
gente que habían perdido todo Sí. y gente perseguida. Mm. Vale. Afortunadamente tenemos el contacto en el ayuntamiento de Haifa para poder hacer esa gestión. ¿Lo habéis hablado aquí en el ayuntamiento, Juan José? Lo hemos propuesto. El día 11 de junio yo subo a Madrid y me voy a entrevistar con la portavoz de la embajada, con la señora Mutar, y se lo voy a proponer también y veremos qué podemos hacer. Algo tendremos que hacer para que eso no quede en el olvido, de que hace 70 años judíos partieron de aquí, de mi ciudad, Claro que sí. a la creación de unos nuevos Era, he leído 900 en algunos casos, he leído 500 o 900, no sé la cifra, pero... Es que como fueron en varias, pero la más importante, ¿no? La más importante, según los estudios del profesor Josep Calvet, es un doctor en historia de la Universidad de Lleida, la más importante fue a la que estamos haciendo referencia al final. Serían judíos procedentes de Europa, probablemente. Sí, de todas partes. No conozco bien la historia, pero en algún sitio he leído que el franquismo hizo la vista gorda con eso y que no fue especialmente beligerante, a pesar de la fraseología que utilizaba sobre los judíos conversos, sobre el judaísmo y no sé qué, pero no hubo una persecución como sus aliados, ¿no?, en Europa, ¿no? Hombre, evidentemente, si Franco hubiera accedido a que Hitler hubiera utilizado la península ibérica o España a su paso para la Segunda Guerra Mundial, otro gallo hubiese cantado. Claro. No sé si los oyentes sabrán que el apellido Franco es de origen judío. Es judío. Es de origen judío. Sí. Curiosamente, a lo mejor no lo sabía tampoco, pero bueno. Seguramente no sabía ni él. Bueno, en 1944 seguía la guerra, lo que pasa es que ya yo creo que estaba muy decantada, ¿no?, para la parte de los aliados y en fin. Bueno, si quieres también hablamos de tu asociación. La asociación, ¿cómo se llama la asociación? Es una asociación cultural. Sí. Se llama Sefarat Cádiz. Llevamos unos 5 años de funcionando. Sí. Hacemos actos. Hay actos que no lo tenemos por sistema, lo hacemos de una forma sistemática y son los 27 de enero. Sí. Y es el aniversario de la liberación de los campos de concentración de Auschwitz. Y al principio lo hacíamos en la Diputación Provincial, en la cual hay una placa conmemorativa para los que recuerdan a aquellos gaditanos, porque el Holocausto no solamente lo sufrieron los judíos, el pueblo judío fue el que más sufrió, fue el exterminio, quisieron exterminarlo enteramente al pueblo judío, 6 millones. Sí. Y no solamente a los judíos cuyo madre, la ley judía dice que judío es aquel que nace de madre judía, ¿vale? Sí. Y ellos tenían una tabla de mestizaje, es decir, que si su abuelo paterno era judío, también era condenado, es decir, fue una aniquilación sin límites. Sí. Pero bueno, eso no solamente afectó al pueblo judío. Nosotros cuando celebramos el acto, nosotros recordamos también a aquellos homosexuales que por su condición de homosexuales también fueron aniquilados, a los republicanos españoles que lucharon contra el nazismo, a los testigos de Jehová, que también, a los gitanos, 800.000 gitanos mataron también, y evidentemente también a los minusválidos, a todos síndrome de Down, paralíticos cerebrales, todo aquello que incluso que eran alemanes, eran para hacer una limpieza de su raza. Sí. Entonces, me imagino que tenéis una serie de actos, como dices, sistemáticos. Ese acto lo hacemos de una forma sistemática. ¿Dónde lo hacéis, Juan José? Lo hacemos hace unos años lo hacíamos en la Diputación Provincial y siempre bajo la benevolencia y la total
amabilidad del servicio de mayordomía, que siempre que le hemos pedido algo, siempre nos han atendido de una forma totalmente pues fenomenal. Ahora lo hacemos en el conservatorio, porque nos viene un premio nacional de piano, el señor Josep Colón, y hacemos unos conciertos allí conmemorativos. Llevamos 2 años haciéndolo y de una forma, ya tenemos, digamos, ya estamos pensando qué piezas vamos a poner el año que viene, que según parece querían poner a prueba. Este año ha sido Tchaikovsky, porque Tchaikovsky era homosexual. Ah, sí. Sí, y querían poner a Federico García Lorca el año que viene, no lo sé, la verdad que no lo sé. Queremos hacer también este año celebrar Hanukkah en público. Hanukkah es la fiesta de las luces. Curiosamente en Haifa existe, esa fiesta coincide más o menos en la Navidad, y allí están las fiestas de las 3 culturas. En el mismo Israel hacen una fiesta para los musulmanes, los judíos y los cristianos. Creemos que no hay tolerancia en Israel, Israel es un abanico. Ahora vamos a hablar nosotros de la mitología, ¿no? De la mitología y de la cantidad de prejuicios que hay sobre ese asunto, ¿no? Entonces, supongo que vuestra asociación persigue el objetivo de un poco extender la cultura. Difundir la cultura. Difundir, ese es el objetivo de Princes. Queremos hacer actos conjuntos a través de un convenio tripartito, que ahora está un poco en punto muerto, entre el Ayuntamiento de Cádiz, en la Casa Sefarat, en Madrid, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, y en nuestra asociación. Para que os hagáis una idea, uno de los actos que se celebró hace unos años, consiguieron los violines de Auschwitz, e hicieron un concierto con esos violines. Qué interesante. Es decir, ahora también se hacen semanas culturales. Por ejemplo, ahora lo estaban haciendo en León, Semana Cultural de Israel en León. ¿Porque tenéis relación con otras asociaciones de carácter hebreo o funcionáis aparte? Ahora la estamos teniendo. Estamos en trámite para que la Confederación de las Comunidades de España, la Federación, nos admita como comunidad. Juan José, España es un país en relación a los judíos, ¿cómo te parece? Pues para mí España, el antisemitismo existe. Sí. Yo tuve hace unos años, tuve un problema. Fue en una festividad del Yom Kippur. Es el día más sagrado del calendario judío. Y había sido el atentado de AMIA. Sí. En Argentina. Y comentaron de que el próximo atentado iba a ser en Londres y después iba a ser en España. Estábamos en un hotel y cada X tiempo, como estábamos amenazados de atentado, nos ponían una chapita como si estuviéramos en los campos. Nos cambiamos la chapa cada X tiempo. Pues estábamos amenazados de que hubiera... La verdad que fue muy poca gente a la sinagoga por el miedo, ¿no? Sí. Sin embargo, esa noticia no tuvo énfasis. Sí, no le dan énfasis. Sin embargo, a otras noticias sí que dan énfasis, ¿no? A mí cuando fue la segunda intifada,
daba un poco de tristeza ver lo que existía lo que daba la prensa española y la radio también. Tan solo hubo una cadena, y de aquí agradezco al señor don Carlos Herrera, que fue totalmente objetivo. Sí. Porque bien es cierto que Israel se defiende, pero no decían que, por ejemplo, que los niños de Israel, los niños que estaban en la zona limítrofe, en la zona conflictiva, esos niños no podían ir al colegio, porque empezaban a tirar bombas, no sé cuántas bombas todos los días por la mañana a esa hora. Y eso no lo decían. Claro. Sí. Y cometían, yo me acuerdo también que cometieron atentados en Pesaj, por ejemplo. En Pesaj, que es una fiesta, es la Pascua, que es una fiesta familiar en que están los niños, y meter en un restaurante y tirar una bomba y tiene muy poca repercusión. Sin embargo, la otra al contrario, es impresionante. Sí que es impresionante. Sí, sí. ¿El por qué? Pues porque a lo mejor es que no se venden las otras noticias y vende eso. Esa es la realidad. En España ha habido una tradición antihebrea. Yo veo que el franquismo hablaba no me acuerdo cómo se llamaba, de la convención judeo-masónica o algo así, pero luego ha sido la izquierda la que con el pretexto del conflicto israelo-palestino, pues más que pro-Palestina, yo creo que es anti-israelí. Es decir, a mí, afortunadamente, cosa que no descarto, de todos los actos que hemos hecho, nunca nos han venido a explotar un acto, ¿no? Pero la gente, por ejemplo, le puedo decir que el último acto que se hizo en Madrid, en una plaza que se hizo Hanukkah, pues bueno, vinieron gente que eran pro-Palestina y quisieron quitarle la brillantez al acto, ¿no? A mí me gustaría saber si esas personas que fueron allí a explotar aquello que se había organizado, ¿vale?, o intentar explotarlo, si ellos en sus mentes programan hacer manifestaciones por el pueblo iraquí, por ejemplo, por el pueblo de Siria o por el pueblo saharaui. Es curioso cómo Israel, siendo un país pequeño, de unos 7 millones, 8 millones, no llega a 8 millones de habitantes, es la democracia, digamos, la única democracia que existe, rodeada por regímenes dictatoriales, ¿vale? Y que es el único país del mundo que está amenazado con destrucción. Sí. Eso, tendríamos que aprender mucho del Estado de Israel. Efectivamente. Mucho. Recientemente leí, la semana pasada creo que fue, o la anterior, el primer ministro Homer va a ingresar, a pesar de que ha ido a los tribunales a ver si puede conmutar su pena, pero esa persona va a ingresar en prisión. Por corrupto. Por corrupción. Por corrupto. Iba a ser vecino del que fue presidente de Israel, que está en la cárcel por abusos sexuales. Eso no está escrito en las demás democracias. Sí, absolutamente. Bueno, por poner un ejemplo, ¿un israelí podría vivir en cualquiera de esas dictaduras árabes? No. Pero ¿cuántos árabes hay dentro de Israel y en qué condiciones y teniendo todos sus derechos, ¿no? Sí, claro, están los árabes israelíes. Claro. Y ya bueno, quisieran... hay una cosa todavía aún más. Cada 2 años celebramos lo que se llaman las Macabiadas, que son los Juegos Olímpicos Hebreos. Cada 4 años en Israel, que son los mundiales, y de forma alternativa en Europa. Pues los árabes israelíes pueden participar. Claro.
Sí, 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 sí. De hecho, en el Parlamento israelí existen los partidos árabes. Sí. ¿Cómo va a ser lo mismo? Es que no vas a comparar el nivel de desarrollo democrático, económico. Han hecho un vergel de un desierto y es un país... Una cosa tan simple como el riego por goteo. O sea, el riego por goteo, totalmente. Pero yo voy a ir más lejos. Yo creo que si Israel algún día, los occidentales no nos damos cuenta, que si Israel cayera, probablemente vamos a caer los demás. Es la vanguardia de la defensa de Occidente y de la civilización, pienso. Hombre, yo creo que es un... si pensamos que el 29% de los premios Nobel son judíos, sí, y no me estoy refiriendo a judíos con kippah y con peyes, judíos religiosos ni ultraortodoxos, sino que hay desde el judío laico. Por ejemplo, el presidente de Israel, Shimon Peres, él se autodefine como laico. Sí. Yo no sé si es por complacer a todos los judíos. Sí. 2 judíos, 3 opiniones, y de esa manera él se complace a todos, pero bueno, esa es la realidad. Claro que sí. Prácticamente hemos terminado, Juan José, no sé qué preguntarte más. Hace falta creo que la labor que estáis haciendo es muy interesante porque es un país que conoce poco. Creo que si se conociera más sobre Israel y sobre las virtudes que tiene Israel, las cosas cambiarían, y yo creo que estáis haciendo una labor pequeña pero muy importante, y bueno, yo por eso te he traído a ti, porque yo admiro a un país como Israel, y sobre todo después de lo que sufrió, ¿no? Y bueno, prácticamente tenemos que terminar, Juan José. Ha sido un verdadero placer tenerte. Igualmente. Igualmente. Venga, hasta siempre. Muchas gracias. La segunda parte vamos a tener a José Blas Fernández. En unos minutillos volvemos.